Buen día, compañeros y licenciados. Nosotros somos estudiantes del primer trimestre de la maestría en estándares internacionales en contabilidad y auditoría de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala, del curso Normas Internacionales de Información Financiera NIS 1, a cargo del licenciado Pablo Alfredo González Sandoval. En esta presentación desarrollaremos la NIS 34, que es la información financiera intermedia. Somos el grupo A1 de la sección B, integrado por Wilber Estrada, Diana Tubac, César Ramírez, Paola Helio y Arturo Pulajay. Tabla de contenido de la presentación. Los temas a desarrollar son: número 1, información a revelar en los estados financieros anuales. Número 2, reconocimiento y medición. Número 3, costos incurridos de manera no uniforme a lo largo del periodo. Número 4, aplicación de criterios de reconocimiento y medición. Número 5, uso de estimaciones. Número 6, ajustes a las cifras presentadas en periodos intermedios anteriores. Número 7, fecha de vigencia. Y número 8, ejemplos ilustrativos. Información a revelar en los estados financieros anuales. Si la estimación correspondiente a una partida que fue presentada en un periodo intermedio anterior resulta modificada de forma significativa durante el periodo intermedio final, media vez no ha sido publicada la información financiera intermedia, se utilizará una nota a los estados financieros, el dejar saber la naturaleza y el importe del cambio en las estimaciones para el periodo completo. También la NIC 8 nos requiere que se revele la naturaleza y el importe del cambio en las estimaciones con el fin de saber el efecto que pueda tener el periodo corriente o si en dado caso hay efectos materiales para los periodos posteriores. Reconocimiento y medición, políticas contables iguales a las utilizadas en la información anual. La entidad debe de aplicar a los estados financieros intermedios las mismas políticas contables que se aplican a los estados financieros anuales, salvo que existan cambios en las políticas contables realizadas a los estados financieros anuales más reciente. También debemos tomar en cuenta que no importa la frecuencia con la que presente la información la entidad, si es trimestral, semestral o anual, no debe de afectar la medición de las cifras contables. También debemos tomar en cuenta que el periodo intermedio es parte del periodo contable anual. La NIC 34 del párrafo 32 a 34 hace de conocimiento que es fundamental el saber reconocer en las fechas de cierre de los periodos anual e intermedios sobre los que se informa sobre el activo, pasivo, ingreso y gasto, de tal manera que el activo y pasivo se reconoce cuando exista. En el ingreso y el gasto se reconoce cuando ya se haya dado, para poderlo colocar en la información intermedia o en la información anual. Ingresos de actividades ordinarias recibidos de forma estacional, cíclico u ocasionalmente. La norma en su párrafo 37 y 38 nos habla sobre los ingresos estacionales que se reciben de forma estacional, cíclica o ocasionalmente. Nos dice que no deben anticiparse ni diferirse en una fecha intermedia, si no fuesen apropiados al final del periodo contable anual. Algunos ejemplos de ingresos podemos encontrar los dividendos, las regalías y los subvencimientos. También nos hace mención en su párrafo 38 que ciertas entidades obtienen ingresos sistemáticamente de actividades ordinarias en periodos intermedios o en otros, siempre en el mismo periodo contable anual, como lo es los ingresos de actividades estacionales de los vendedores al por menor. Cuando estos ingresos surgen, se deben reconocer solo cuando hayan ocurrido efectivamente, no antes. Costos incurridos de manera no uniforme a lo largo del periodo.
La norma en su párrafo 39 nos hace mención sobre los costos que se incurren de manera no uniforme a lo largo del periodo. Dice que estos costos serán objetos de anticipación o aplazamiento en sus estados financieros, sí o solo sí fueren también apropiados diferir o anticipar estos costos al final del periodo contable anual. Aplicación de los criterios de reconocimiento y medición. La NIC 34 en su párrafo 40 hace mención sobre la parte B que acompaña a las normas internacionales de información financiera, las cuales ejemplifican los procedimientos de medición y reconocimientos generales establecidos en los párrafos del 28 al 39 de esta norma NIC 34. Ejemplo, según la parte B de las NIC. Las operaciones importantes, las periódicas y las programadas de mantenimiento o reparación deben reconocerse cuando realmente ocurren, no con el hecho de anticipar el futuro, a menos de que exista alguna obligación legal o efectivamente para afrontarlos. No es suficiente la mera intención o la necesidad de incurrir en desembolsos solamente para hacer que la obligación aparezca. En el párrafo 41 de la NIC 34 nos habla sobre los procedimientos de medición y reconocimiento. Estos deben estar diseñados para que la información financiera que sea relevante se presente de la forma más fiable posible, de manera que los usuarios de los estados financieros puedan entender la situación financiera y también la rentabilidad, aunque la mayor parte de estas mediciones o reconocimientos se basan en mediciones o estimaciones razonables. Párrafo 42. La parte C de las NIF nos muestran ejemplos sobre el uso de estimaciones. Entonces, en uno de los ejemplos que mencionó la parte C de las NIF, hace mención a la clasificación de los activos corrientes y no corrientes, los cuales en la fecha de los estados financieros anuales, esta clasificación puede ser mucho más detallada y su investigación tendría que ser mucho más completa que en la fecha de estados financieros intermedios. Ajustes a las cifras presentadas en periodos intermedios anteriores. Cualquier cambio en una política contable distinto de aquellos cuyo régimen transitorio haya sido especificado por una NIF se reflejará mediante uno de los dos siguientes procedimientos. Primero, reexpresando los estados financieros de los periodos contables intermedios anteriores del mismo periodo contable anual, así como los correspondientes a periodos contables intermedios comparables de cualquiera periodo anual anterior. Esto nos hace referencia a los párrafos 36 y 37 de la NIC 1. Y 2. Si fuera impracticable determinar el efecto acumulativo al comienzo del periodo anual de la aplicación de una nueva política contable a todos los periodos anteriores. Esto mediante el ajuste de los estados financieros de periodos intermedios anteriores dentro del mismo periodo anual y de los periodos intermedios comparables que correspondan a periodos anuales anteriores. Esto con el fin de aplicar la nueva política contable de forma prospectiva desde la fecha más remota posible. Esto nos hace referencia a los párrafos 50 a 53 de la NIC 8. Uno de los objetivos del principio consiste en asegurar que se aplique una sola política contable a cada categoría de transacciones a lo largo del mismo periodo anual. Todo cambio en una política contable se refleja mediante aplicación retroactiva, reexpresando las cifras contables de los periodos anteriores hasta la fecha más remota en que sea posible hacerlo. Fecha de vigencia. Esta norma internacional de contabilidad, la NIC 34, tendrá vigencia para los estados financieros que cubran periodos que comiencen a partir del 1 de enero del año de 1999. Dentro de los ejemplos ilustrativos que la norma internacional de contabilidad número 34 nos menciona, hace referencia a que podemos presentar estados financieros de acuerdo a la NIC 1 o estados financieros condensados que puedan informarnos sobre información relevante durante el periodo en que se está actualizando. Estos ejemplos nos mencionan
que si la empresa tiene su cierre natural el 31 de diciembre, se sugiere principalmente por la norma que se haga un intermedio semestralmente. Sin embargo, también se pueden presentar de forma trimestral. De igual manera, en los ejemplos nos menciona que para el caso del estado de situación financiera se puede comparar el cierre natural, que es el 31 de diciembre, con el cierre al 30 de junio o al 31 de marzo si se eligiera hacer trimestralmente. En el caso del estado de resultados o el estado de resultado integral, nos menciona la norma que, por ejemplo, se debe de presentar la información intermedia y se va a comparar con el periodo intermedio del año o el periodo anterior. En el caso de las entidades que presenten información trimestral o cuatrimestral, también deben de considerar hacer la comparativa con el acumulado del trimestre o cuatrimestre anterior al que están utilizando para informar a la toma de decisiones. Respecto al estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio, la norma nos presenta un ejemplo que indica que si nuestra información intermedia presentar es, por ejemplo, al 30 de junio de este año, debe de ser comparable con el 30 de junio del periodo anterior, ambos estados financieros. Y para finalizar, pues me permito recordarles un resumen de la NIC, que el objetivo es brindar información actualizada para la toma de decisiones de los usuarios y que pueden presentarse los estados financieros con base a la NIC 1, ya sea los estados financieros completos o también pueden ser los estados financieros condensados para no duplicar la información, y estos estados financieros condensados deben ser agrupados y siempre es necesario revelar los cambios que se dan en los recursos económicos de la entidad, que es el objetivo principal de la consulta de los usuarios de nuestros estados financieros. Normativa aplicable. El Código de Comercio, Decreto 2-70, en su artículo 368, hace mención que las entidades guatemaltecas deben de llevar su información contable de forma ordenada. Por lo tanto, el colegio, según resolución del Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala en el año 2009, adoptó como marco de información financiera a las NIF. Por lo tanto, las entidades deben de aplicar o de llevar su contabilidad de acuerdo a las normas internacionales de información financiera. Al final, contamos con un pequeño mapa conceptual tomando en cuenta las consideraciones generales de la NIC 34, el alcance, las definiciones, características, periodos, hechos significativos, entre otros temas. Reconocimiento y medición e información a relevar fueron otro de los temas que tomamos en cuenta para nuestro mapa conceptual. Así, damos por terminada nuestra presentación. Gracias por su atención.